Desde el Frente Amplio realizaron un pedido de informes por la compra directa de 5.300 cámaras de videovigilancia por parte del Ministerio del Interior en 2024. Esto durante la gestión de Nicolás Martinelli. El documento tiene 10 preguntas, entre ellas si esta adquisición afecta al presupuesto de la cartera para este año. Este pedido se da luego de que ayer, en la tapadita, Eduardo Prevé informara que Martinelli aprobó el arriendamiento de cámaras de videovigilancia el 26 de noviembre, 2 días después del balotaje en el que ganó el Frente Amplio con un costo de casi 33 millones de dólares. Para ahondar en este pedido recibimos en Nada que Perder a la diputada Frente Amplista Julieta Sierra. Julieta, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien por acá, Julieta. Lo primero que queríamos preguntarte es, ¿por qué se decide elevar este pedido de informes? Porque la compra fue publicada, el decreto, hace unos días, por estas horas nos estamos enterando, y creo que bajo las competencias que da el Poder Legislativo corresponde de que si una compra que se realiza con los fondos de toda la ciudadanía tan grande, en un contexto de derrota del Partido Nacional, compra directa, sin licitación, hay un montón de cuestiones que generan más dudas que certezas o que respuestas. Entonces, en ese sentido, lo que corresponde, en lugar de solamente estar chicaneando por redes sociales, como hacen muchos actores, principalmente de la oposición, es, con las competencias que tengo, con una seriedad y con una responsabilidad de trabajo, es hacer las preguntas formales. Ahora estoy a la espera de las respuestas, pero es más que nada querer desasnar qué hay detrás de todo esto. Puede que esté todo bien, puede que no. En ese sentido, corresponde tener respuestas oficiales. ¿Y cuáles son las principales preocupaciones? A mí lo que más me preocupa es, primero, que se haya hecho una compra directa cuando inicialmente se pidieron cotizaciones a las dos empresas que trabajan con los servicios de videovigilancia, de cámaras de videovigilancia por el Ministerio del Interior. En realidad hay bastantes cosas para cuestionar. Se pidió cotización por 2.600 cámaras a dos empresas, después se terminó comprando por una mayor cantidad a una a través de compra directa, a 2 días, se termina concretando 2 días después del balotaje. Yo lo que quiero saber es si la otra empresa ofrecía, por ejemplo, un precio menor por mayor tecnología. Esto es una de las cuestiones. Es algo hipotético porque no lo sé. Por estas horas nos estamos enterando que Sonda, la otra empresa, estaría afirmando que sí. Yo necesito la respuesta oficial, no puedo guiarme por trascendidos de prensa. Entonces, en ese sentido es que elevé el pedido de informes. Además es una suma bastante importante. Después creo que hay otra cuestión que es un poco más política, que es qué definición estaba tomando el Ministerio del Interior de un gobierno saliente, ya comprometiendo a el entrante en cuanto a definir los equipos, a definir la plata que se utilizó, en no hacer parte. Yo creo que hay algunas cuestiones ahí que hacen a una irresponsabilidad. Y quiero dejar claro que esto no corresponde a una ilegalidad. Martinelli estaba en todas sus competencias de poder hacer esta compra directa. Eso no quiere decir que sea responsable, claramente. Ahora, se trata de una compra directa por 33 millones de dólares, 2 días después del balotaje donde gana el Frente Amplio y que compromete, como decías tú recién, a este gobierno. ¿Se trata de una irresponsabilidad solamente? Quiero dar la valoración más leve posible en este momento hasta no tener toda la información oficial. Para mí una responsabilidad hay seguro. Una vez que tenga toda la información sobre la mesa, una vez que sea contestado este pedido de informe, podremos hablar de si hay otras cuestiones que hacen ya a irregularidades. Pero por supuesto, primero necesito tener toda la información sobre la mesa. Irresponsable seguro, primero por el importe de la compra, por hacerlo a través de compra directa, porque se concrete un 26 de noviembre, 2 días después de perder el gobierno, por no ser parte al nuevo equipo, por determinar un gobierno saliente qué equipo tecnológico tenía que usar el gobierno entrante, por determinar de qué forma va a utilizar el presupuesto la cartera. Entonces, irresponsabilidad seguro. Ojalá nos quedemos ya
la vara, ¿no? La vara de esta transición que todo el tiempo aparecen nuevas cosas. Ojalá lo quedemos solo con la responsabilidad, que ya es pésimo, pero bueno, una vez que tengamos la respuesta veremos si hay alguna cuestión más. Se planteó en su momento que la empresa DDBA era la única capaz de proveer estas cámaras. Sin embargo, vos decías ahora que por esas horas está llegando otra información respecto a la empresa que competía. ¿Cuál es la información que estaría llegando? Y bueno, una de las preguntas que hago en el informe justamente es qué cotizaciones se solicitaron, a qué empresas y si el resto de las empresas oferentes, es decir, Sonda, también tenía la misma tecnología o una superior. Yo ya te digo, los trascendidos de prensa dan cuenta de que se podría haber conseguido un negocio mucho mejor y entonces eso me permite aún dudar más de por qué se hizo de esta forma. Yo como representante nacional, por supuesto, no me puedo guiar únicamente por comentarios ni trascendidos, por eso el informe para tener bien claro. La pregunta, una de las preguntas centrales es esa. Bueno, ¿qué competencias tenía la empresa que se dejó por fuera? ¿Hubo alguna preferencia explícita por la que se eligió a través de compra directa? No sé, ¿hay algún trasfondo que no conocemos? Eso es lo que me interesa indagar por las vías que corresponden, que justamente en mi caso es a través del Parlamento Nacional. Ayer habló justamente el ministro del Interior, Carlos Negro, sobre este tema. Nos gustaría escuchar contigo lo que dijo para luego preguntarte a ver tu opinión. Por supuesto. Esa compra es una contratación del gobierno anterior, la administración anterior. Por lo que nosotros tenemos entendido, no hay un cuestionamiento formal a esa compra. En su momento no lo hubo. Desconocemos si actualmente lo hay por parte de otras empresas interesadas. De repente no tenemos el dato cierto. Ese es un contrato que se firmó por el Estado uruguayo durante la administración anterior. Nosotros, como administración nueva, vamos a honrar los contratos que se han suscrito si no tienen irregularidades. ¿Te preocupa esto de que la primera frase es que se van a honrar los contratos que ya están suscritos? No, el ministro Negro es claro. Él dice siempre que no haya irregularidades. Y es lo que, al menos desde mi lugar, como representante nacional, estoy indagando. Si hay irregularidades. Si no hay ninguna irregularidad, está bien que los contratos sigan vigentes. Es lo que corresponde. No pueda dar tampoco un manoseo de los recursos públicos, mucho menos en un tema tan sensible como es la seguridad, como son las cámaras de videovigilancia, que es un insumo importantísimo para la seguridad ciudadana. En ese sentido, creo que el ministro está bien que diga que si no hay irregularidades se siga adelante. Yo lo que necesito saber es justamente si esas regularidades existen. Entonces, creo que ahí está el punto. Yo Integro, eso no es tan conocido porque empezó a funcionar hace muy poco y está atado a por qué hago la consulta. Integro la Comisión de Seguridad y Convivencia del Parlamento, que empezó a funcionar hace un par de semanas. En ese sentido, la seguridad y la convivencia va a ser uno de mis temas este periodo, justamente por integrar la comisión. Creo que también me corresponde hacer un seguimiento de todas las cuestiones, tanto del gobierno saliente como del gobierno entrante. De hecho, una de las citas iniciales que tenemos de la comisión, que estamos a punto de confirmar fecha, es con el ministro. Me parece que eres claro. Si no hay irregularidades, está todo bien, pero yo necesito la certeza de que no las haya. Bueno, Martinelli dijo a Montevideo Portal que es politiquería, tu pedido de una palabra muy difícil. Una palabra compleja para los periodistas. Bueno, no vi muchas críticas más que las de Daniel Cayani y la diputada Julieta Sierra, fue lo que dijo. El Frente Amplio hasta le conviene la compra que se hizo, porque con ella colaboré con que puedan cumplir la promesa de campaña de aumentar la videovigilancia. Bueno, ¿qué respondes ante estos dichos del ministro? Aparte de esta palabrita que es compleja. No, yo creo que está bien, Martinelli no va a decir otra cosa. Por supuesto que se va a desmarcar y va a decir que es algo que no tiene cabida y que es algo sin trascendencia. Creo que esperaba que él dijera eso. Obviamente no iba a esperar una autocrítica, ni mucho menos. De hecho, no lo hizo la actual oposición con los temas de seguridad en general. Ningún ministro de los que pasó por la cartera, mucho menos lo van a hacer con esto. Pero bueno, creo que tengo la responsabilidad y las potestades para exigir un poco más de transparencia.
y en eso estamos. Mi rol como parlamentaria también es una cuestión de contralor, de poderes que en este país son separados, y creo que me corresponde trabajar por la transparencia de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, si Martinelli está tranquilo de que no hubo nada mal y que no hubo ninguna irregularidad, bien por él. Los resultados del pedido de informes darán a su favor. Yo, por ahora, hasta que no tenga la respuesta, me permito el margen de la duda en todo este contexto en que se dio. Yendo a otro tema, este lunes el gobierno presentó la rendición de cuentas del último año del gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Qué primer análisis se puede hacer al respecto? Bueno, estamos empezando a estudiar la rendición de cuentas que se va a tratar la semana que viene formalmente en el Parlamento. En ese sentido, es un poco lo que ya esperábamos, lo que ya había mencionado el ministro O'Donnell cuando compareció en la Comisión de Hacienda, que estamos ante el déficit fiscal peor de los últimos 35 años. Y ahora estamos empezando a estudiar minuciosamente cada cartera. El pronóstico no es auspicioso en cuanto a la rendición. Nosotros vemos números muy similares, esto es a grandes rasgos, porque estamos estudiándolo por estas horas, a grandes rasgos muy similares a 2019, cuando en realidad acá hay un relato de que el país mejoró abruptamente, y con una deuda pública que está 10 puntos por encima de lo que era en 2019. Entonces tenés resultados similares con un país mucho más comprometido en términos económicos. Eso es como el primer pantallazo de lo que estamos encontrando. Después estaremos viendo minuciosamente. Seguro hay una cuestión más comprometida en ACE. Seguro hay una cuestión bastante más comprometida en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que abarca el ferrocarril. Seguro también va a haber un énfasis vinculado al acceso a los medicamentos de alto costo. Ahí hay que ver si es a través de un refuerzo antes de que se vote el presupuesto o cómo, pero va a ser una de las cuestiones que estén en la agenda en esta rendición. Veremos qué pasa. Nosotros lo que queremos transmitir a la ciudadanía, que independiente del país que recibimos y que ahora estamos como pasando blanco sobre negro, vamos a seguir trabajando por los compromisos de campaña del Frente Amplio. Sí vamos a dejar bien claro la situación en la que estamos recibiendo, que a priori ya sabemos, estamos en una situación, por ejemplo, de déficit fiscal muy comprometida, que muchas veces se habla de una estabilidad macroeconómica que es cierta, pero que después si eso a la cortita no incide en la vida de la gente, no incide en los salarios, no incide en un montón de cosas que hacen a la cotidianeidad, no sirve de nada. Entonces, sí, vamos a dejar claro el país que recibimos, pero con la mirada en trabajar hacia adelante. Me gustaría preguntarte sobre el tono que se va a manejar justamente a la hora de discutir esta rendición, porque el fin de semana, antes de que se presentara la rendición, había puesto el legislador nacionalista Pablo Abdala en su cuenta de X: se anuncia que el lunes llegará a la Cámara la rendición de cuentas y el miércoles recibiremos en comisión al equipo económico. Parece confirmarse que el gobierno apura el debate para alimentar su relato. Bienvenido, a él iremos gustosos, fuertes y orgullosos en nombre de la gran gestión que nuestro gobierno cumplió. ¿En qué tono crees que se va a dar esto? Creo que van a haber diferentes tonos, honestamente. Creo que, por ejemplo, Pablo tiene un tono desde el respeto y desde la contundencia, y eso desde el contenido a la hora de debatir, y después hay otros actores en la Cámara de Representantes que es más circo que otra cosa. Entonces creo que van a haber tonos diferentes. Y por parte del oficialismo, en mi caso, creo que personalmente creo que lo mejor es ir con contundencia, ir con los datos, ir con un tono de respeto. A mí me parece que la ciudadanía no merece ni quiere la confrontación por la confrontación. Yo en el terreno de las ideas y de los datos puedo discutir mucho tiempo, pero siempre sin una cuestión mucho más bizarra, como vemos algunas veces por parte de la oposición principalmente. Ahí creo que va a haber sí un contraste. Creo que la oposición actual está bastante parado de punta con el país ideal,
creo que en ese sentido no me preocupa la discusión con la oposición porque creo que la realidad los pasa por encima. Creo que va a ser, tiene que ser una contundencia con la altura que la ciudadanía merece respecto a los datos que el ministro Donés ya fue presentando cuando estuvo en Hacienda y en otras oportunidades, que hacen a una rebaja salarial, que hacen a un aumento, entre comillas, de empleo, porque lo que te aumenta es el empleo precarizado, porque hace a una cuestión vinculada a la falta de medicamentos. Creo que hay que ir por un terreno con contundencia porque argumentos nos van a sobrar. En esto de que se dice, ¿no?, de dato mata relato, la cuestión en el caso del oficialismo va a ser ir más a los datos duros, porque acá lo que dice Abdala es van a intentar imponer su relato. No, hay contundencia. Yo estoy empezando a estudiar la rendición y hay contundencia y hay tela para cortar justamente con datos muy precisos sobre la situación del país en la que estamos. Que ya te digo, yo te puedo decir, en términos macroeconómicos se puede considerar determinada estabilidad, pero después cuando bajás al llano, que es lo que más me importa, que es cómo vive la gente, está complejo. Entonces creo que no le tengo miedo a la disputa con la oposición en ese sentido, siempre que sea en un marco de contenido. Diputada Frente Amplista Julieta Sierra, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Por favor, gracias, a las órdenes.